presencia de ustedes y esta palabra que hoy el Señor nos regala en enero de otoño. Y justamente las lecturas y el tema de hoy en toda la iglesia, en el mundo, el 1 de mayo es un referente de la lucha y de la causa de los derechos obreros y laborales. San José es un referente del modesto trabajador. Y hoy la palabra de Dios nos pone entre ese San José, la obra creadora, y para nosotros en medio, este santo Exeomo que nos deja ver otra orilla en donde el ser humano tiene su nivel de respuesta en su libertad. Con relación al Génesis, el texto de hoy termina diciendo: vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Y si una mamá de las que está aquí tiene apenas un niño de 1 mes, de 2, de 1 año, de 3, de 4, esa mamá y ese papá están embelesados. Lo llaman divino, muñeco, precioso, aunque el vecino fuera un poco más divino, muñeco y precioso, el de uno es el más lindo. Y esa mamá y ese papá tienen una mirada en la que no encuentran el fruto. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Y la narración que nos lleva nos va dejando ver que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo creó hombre, varón y mujer, los creó. Y quiero decir que hoy es un día para pensar muy seriamente qué mirada tenemos de nosotros mismos. Cuando en esta lectura de realidad que tenemos hoy, ¿acaso nosotros los seres humanos no fuimos hechos y creados verdaderamente bien por Dios? No somos una pieza con defecto. Desde las manos de Dios, como nos narra hoy la lectura, y nos pone en un entorno de perfección y armonía que es este universo y esta tierra que nos dio para que produciera, para que pudiéramos ser fecundos y multiplicarnos y llenar la tierra y someterla positivamente. Bueno, esta lectura nos tiene que poner en ese parámetro. Nosotros no venimos del error, no somos una evolución fortuita del azar, no somos fruto de una evolución que nadie le puso principio con fin para el futuro, sino que se dio. No, nosotros confesamos ser criaturas y obra de Dios, y hoy se nos recuerda que estamos hechos con una perfección, que Dios, como una mamá y un papá, miran a su criatura con extrema ternura y la leen enamoradas y enamorados las mamás y los papás de sus hijos pequeños. Y esa mamá y ese papá se vuelcan sobre su criatura hasta que se dejan. Y los primeros años son lindos, y Dios no podía volvernos niños para siempre. Como los niños están llamados a ir desarrollando su propia personalidad, creciendo en el ejercicio de su libertad, porque la obra de Dios es perfecta también porque nos dio libertad. Y cuando un niño empieza a crecer, ya empieza a sentir una autonomía que le sobra algo del papá y de la mamá. Que el niño quiere ir al lado de donde hay agua y él no sabe que se puede ahogar, o bajar la escalera, que si no la domina lo puede lastimar. Y él tiene que aprender a distinguir en su libertad lo que le hace bien y le hace mal. Y si damos un salto a la adolescencia,
de una manera brusca, inadecuada, la instrucción del amor de un papá y una mamá que le dice al hijo, a la hija, por ahí no, de esta manera no es el momento para. Y Dios nos dio libertad y nos hizo adultos y nos señala la diferencia entre el bien y el mal, pero nos hizo en esa libertad, nos ha hecho bien, todo era muy bueno. Nosotros entonces fuimos creados en perfección para lo perfecto, pero la libertad hace parte de ese ejercicio que Dios pone en nosotros, de modo que no seamos niños con Él para siempre. Y entonces nos jugamos la capacidad de sacar el máximo del bien que Dios puso en cada uno de nosotros. De esa libertad bien usada. Y cuando esa libertad bien usada tiene que tener una respuesta correcta, ahí se define nuestra vida. La lectura que hacemos de San José Obrero, él en esa relación con María termina por no entender cómo María ha concebido. Y entra en una fase donde el ser humano queda probado en su capacidad de discernimiento. Hoy ese San José, que está, como dijo, entre la creación y San José está puesto el amor, y ahora venimos sobre él. Hoy ese San José nos recuerda a todos que la libertad se opera en el discernimiento, en la paciencia activa de lo que Dios nos puede iluminar para tomar las decisiones correctas. Esa debe ser un criterio para nosotros. Ninguna de nuestras vidas es fácil, es directa. Ninguna de las ofertas que hay delante desde que crecimos estaban abiertas al mejor, a lo bueno, a crecer sin retrocesos, sin caídas, sin errores. Pero el discernimiento que hoy el Evangelio nos recuerda de San José nos obliga a pensar, los que ya hemos vivido, los abuelos que están aquí, los jóvenes que están aquí, ¿qué discernimientos hemos hecho para tener, o los pecados que tenemos, los dolores de haber hecho lo que hicimos en el hoy, o quizás las conquistas, los logros, las superaciones que se han hecho, porque el discernimiento está basado en lo que Dios es capaz de mostrarnos en el camino cuando hay docilidad. Entonces es San José el que sabe escuchar en el sueño, que hay algo que le supera para entender, pero que Dios tiene un destino y un propósito con su vida en una misión que va más allá de sus intereses, de su capacidad de entender lo suyo para ponerse al servicio que tiene que ver con un Dios que intenta rescatar, como un papá y una mamá que intenta seguramente rescatar a un hijo que se fue a la guerra, a un joven que está consumiendo o que está enredado en delitos. Así Dios se ocupa de volver sobre nosotros, habiéndonos creado perfectos. Bien, espero que estemos entendiendo que la palabra de Dios a cada uno hoy nos dice: tú has sido creado para un bien mayor. Tú no puedes pretender, no importa dónde hayas nacido, que tú estás mal hecho. Hasta en personas que han nacido con elementos inferiores a los demás han sido capaces de mostrar un propósito y otros no. Un propósito alto. Y a veces Dios nos ha dado tanto y hemos hecho de esa inteligencia, de esa capacidad, de ese liderazgo,
le hablara al corazón. Y bien, ese hijo nace. Y ese hijo es lo mejor que Dios tiene para reparar una humanidad que no entendió que todo estaba bien hecho y que Él había sido bien hecho. Y emprende el rescate de esta humanidad a un precio muy alto. Y amó tanto Dios al mundo que le envió a su Hijo para salvarlo. ¿Y cuál es la respuesta de la humanidad a Dios en una nueva creación? Porque a partir de Cristo y a partir de su resurrección, todo es nuevo en términos de creación con vocación del futuro para el cielo. Ustedes que aman tanto el agua, en un día como hoy, en un mayo como este, en un año, con estos dolores de personas que estaban construidas para el bien y por tanto más. Personas que pueden tener una causa, pero en un discernimiento tendrían que encontrar el verdadero camino de una causa que produzca lo que está en capacidad de hacer un ser humano que fue hecho bien y para ti. Entonces, ustedes que miran esta imagen, que la primera, que entran en esa sintonía que siempre he dicho en este púlpito el 1 de mayo, con una contemplación y un amor y un afecto que impresiona a los que no hemos crecido en compañía. Bien, ¿qué ven? Siempre he preguntado en este púlpito, ¿qué le ven al Jehová? Al Santo Amo, ¿qué le ven? No le ven la furia del hombre descargada sobre un Dios que le ama. Hoy es un día para ver de que somos capaces, porque para el que no podía levantar la mirada y ver y descubrir que en ese hombre el hecho fue aquí el hombre, el que no era capaz de descubrir ese misterio enorme del amor, al menos tratándose de un justo público, no de un perverso malhechor, tenía que haber correlación proporcional entre esa bondad y a lo que fue condenado y como fue castigado. ¿Para qué nos sirve esta imagen? Para que nos horroricemos de lo que somos capaces entre nosotros. Aunque no tengamos la fe, el ser humano esconde un misterio. Pero todos los que estamos aquí hay hombres que tal vez no han tratado dignamente a una esposa, o papás a un hijo, o hijos insolentes frente a una madre o un padre. Y también nosotros y los que fuéramos. De eso somos capaces. De maltratar lo que está en capacidad de darnos una perfección. Somos ciegos para un amor relacional que nos ayude a ir a más, porque vivimos bien hechos. Porque si hay discernimiento como San José, uno puede cambiar la curva de sus pensamientos, que a veces son confusos porque la realidad nos pone en condiciones a veces límites. ¿Cuánto discernimiento hay entre uno que coge una plata que no es suya y que mata gente y que pone en hambre a otros, solo para ir adelante, para ponerse por encima de otros? Los colombianos no estamos discerniendo, y si hoy miramos esta imagen y la procesionamos y la quieren cargar a los otros, es porque nos horroriza que el mal tenga tanta fuerza con el bien, que sea tan incontrolada la manera de contestarle a Dios y al hombre. He ahí al hombre, pero he ahí a Dios que viene por el hombre. Y esa respuesta que damos, que dimos y que
continuamos dando, porque cada víctima inocente de este territorio es el eco del santo amo que todavía es contestado con furia. Así que hoy no nos volvamos emotivos con esta imagen. Cuestionémonos qué estamos haciendo mal. Pidámosle a Dios discernimiento para salir de lo incorrecto, para no reaccionar primariamente, para no despreciar lo que nos pondría a la orilla de la felicidad, porque quien codifica con el Señor se pone en el ámbito de una paz, de una fuerza, de un amor que transforma. Bien, perdonen el ímpetu, pero ¿cómo no nos va a escandalizar lo que está pasando? Pero no los juzguemos a los que hicieron eso, no. En medio de los que aquí venimos también hacemos cosas amargas, tristes. Y ahí, en cada situación de esa, el agua está siendo nuevamente torturada. Si en esa imagen ven una imagen lastimada, lacerada, consumida por la furia, en donde solo cabía amor, si usted es capaz de mirar esa imagen con devoción y está aquí por ella, tiene que hoy salir cada uno de nosotros con una mirada, porque el amo anda en el campo. Y a lo mejor en tu casa tú tienes que respetar al amo que tú estás lastimando y lacerando. Y si no, no es legítima tu devoción. No es legítima esta procesión. Es que nos tiene que doler. Y bueno, perdonen estos gritos, esta entonación, pero pensemos aquí, desde que les predica el obispo hacia abajo, hay cosas que todos estamos llamados a repetir. Podemos más porque estamos hechos para el bien. Dios espera una respuesta, no perfecta, sino al menos en dirección a lo que Él sabe que podemos alcanzar. Pero no nos dejemos desmoronar, porque no se puede ser devoto de este amo y lo destruimos en nuestros entornos de vida, con indiferencias, con furias, con dramas, con cosas realmente turbias. Hoy este sermón nos denuncia: yo estoy más abajo de esta vida, y aprende a reconocerme para aprender a sacarme de esa postración que solo la resurrección nos deja ver, que si continuamos en la dirección incorrecta nos privaremos de la victoria correcta del Señor, que es promesa de vida. Los dejo con el sentimiento de sentirnos responsables de descubrir más allá de la procesión el alma que camina en el Cauca y que seguimos maltratando, y a lo mejor está muy cerca de nuestras decisiones. Pidámosle al Señor hoy que nos hizo bien, que nos dé discernimiento en todo para tomar decisiones, y que si hemos caído nos dé el valor de reconocer los errores y de brindarnos con propósitos nuevos a la luz del discernimiento que evite que produzcamos tantos amos lastimados en esta tierra que merece más. Quedémonos cada uno con un compromiso. Mira tu amo, a que tú buscas, a que vienes a celebrar. Cada uno de los que está aquí entendido lo que se nos quiere decir hoy con este marco de vida que tenemos. Míralo a su recuerdo. Y si tú estás a la altura de ese amo porque eres realmente un santo, o una María que sobra la tierra, pues da gracias a Dios, pero sigue trabajando para que esto no transite más en este territorio que merece bendición.
reacciones que otros producen sobre el ser humano. Así que guardemos un momento de silencio personal con relación a él, porque él hoy viene a ponernos preguntas